ya se encuentra conmigo el asambleísta Juan Andrés González, pero antes de darle paso yo quiero comentarles que el viceministro encargado de electricidad, aquel que reemplaza al señor Calero, Fernando Puyo Paxi Mazabanda, envió una comunicación al presidente Daniel Noboa en la que señala que basándose en un análisis del SENACE, del organismo técnico operador nacional de electricidad, en el que se advierte del riesgo inminente de colapso de la red eléctrica nacional debido a la temporada de estiaje. Después de los estudios de análisis realizados sobre la temporada de estiaje que se aproxima en Ecuador, la única solución inmediata es la adquisición de energía eléctrica a través de empresas privadas productoras del vecino país Colombia. Es lo que revela esta carta, contradiciendo a lo dicho públicamente por su propia ministra, que no será necesario adquirir energía a Colombia porque se tienen los embalses en su tope máximo y adicionalmente, decía la ministra, hemos recuperado gran parte del parque termoeléctrico. Lo cierto es que ayer 28, o más bien antes de ayer, 28 de julio, el viceministro le ha informado a Noboa que esa medida, la de ir a buscar energía de privados en Colombia para la compra de emergente, es necesaria hoy por hoy para prevenir la caída, esto es textual, prevenir la caída en cualquier momento de la red eléctrica, como daños en industrias de alta envergadura o a su vez generación de apagones en zonas comunitarias. Esto que venimos mencionando en este espacio desde hace mucho tiempo con diversos actores de la escena de la electricidad, tanto de la generación como de la distribución, es hoy ya revelado directamente, a pesar de que la política aguanta todo, a pesar de que el propio o las propias declaraciones de la propia ministra y del propio presidente van a contramano de estos criterios técnicos, lo cierto es que ya le han sido expresados al presidente. No vaya a ser que el señor, ¿cómo se llama? Quillupaxi, termine como la ministra Arrobo, quien anunciando la necesidad de inversiones emergentes bajo el riesgo inminente de apagones un par de meses antes de que se den, terminó siendo perseguida por el gobierno en lugar de observar sus recomendaciones técnicas. La última vez que estuvimos pisando este terreno se generaron contratos emergentes en materia de electricidad. ¿Cuáles fueron esos contratos emergentes? Bueno, fueron en esencia con tres compañías. La primera, Car Powership, esa que no salía y que el ministro te decía, yo cómo voy a saber si yo no estoy en alta mar para saber si es que salió o no del puerto, se demoró eternidades, finalmente llegó, cuando llegó no tenía cómo acodar, cuando acodó no tenían cómo trasladar la energía, fue un desastre. Finalmente es la única que está en operación. Luego vino Progen, luego vino ATM, con todas y las profundas deficiencias que se han venido revelando en estos contratos. ¿Dónde están las responsabilidades? Bueno, Contraloría señala a aquellos que firman el contrato, aquellos que son parte del comité de contratación, pero la responsabilidad política la establece la Asamblea. ¿En qué condiciones se pide el establecimiento de esta responsabilidad política? En condiciones ciertamente adversas. Es decir, en este momento el gobierno nacional tiene como única lógica en el pleno de la Asamblea el impedir la transparencia, la investigación y la auditoría de los contratos que escandalosamente señalan al gobierno y a sus más altos miembros como los autores de una sinvergüencería a costo de 160 millones de dólares a este momento. Para conversar con ello tengo a Juan Andrés González. Juan Andrés es asambleísta por Revolución Ciudadana en Loja.
y va a solicitar el día de hoy en la Asamblea el inicio de un juicio político contra los ministros o el exministro Goncalves y la ministra Manzano. Lo voy a poner en pantalla a Juan Andrés González para saludarlo y para iniciar esta charla con él. Juan Andrés, muy buen día, gracias por estar en la contra. Es un placer para mí darte la bienvenida. Hola Fernando, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí en la contra, aunque en esta ocasión, aunque presentemos contra y oposición, no es al pueblo ecuatoriano, sino a políticas públicas que no aterrizan y a políticas y acciones públicas que laceran las aspiraciones de nuestro pueblo ecuatoriano. Buenos días, aún buenos días. Buen día aún. Nosotros siempre decimos que este tren bala te agarra a las 10:30 de la mañana y luego sin que te des cuenta ya te suelta en la tarde. Todavía estamos de mañana. Acaba de terminar la sesión de pleno, Juan Andrés, y no, yo ya estaba acá sentado, pero entiendo que así fue. Cuéntame un poco cómo está en este momento el diálogo político en el pleno de la Asamblea, luego de que ayer, por primera vez desde la instalación de esta composición legislativa, el gobierno ha perdido un impulso en el pleno con 67 votos. ¿Esto cambia la configuración de la toma de decisiones? Fernando, bueno, el tema de la Asamblea desafortunadamente aún tambalea. ¿Qué es lo que ocurre? Es que el debate no se genera y estamos en un parlamento donde tenemos que hablar, por eso estamos, para debatir. Y eso no es lo que se está generando dentro de la Asamblea Nacional. Eso afecta mucho a la democracia de nuestro Ecuador y lógicamente afecta mucho para tomar con suficiente conciencia las decisiones que tendrían que beneficiar a nuestro país. Estamos en una posición de resistencia actualmente, estamos en una posición donde insistimos permanentemente la participación necesaria de nuestro bloque como Revolución Ciudadana. Esperamos que en los próximos días o meses esto pueda cambiar por bien del país, pero desafortunadamente aún se generan este tipo de inconvenientes en cuanto a que no se respetan, diría yo, los términos de la democracia en sí para poder construir realmente una sociedad. Ahora, esto implica que cualquier esfuerzo, cualquier ensayo legislativo, bien sea en el sendero normativo o bien sea en el sendero de la fiscalización, encuentra escollos y obstáculos significativos en la Asamblea, tanto en el CAL como en las propias autoridades del Pleno, como en los números de votación. Ya Blasco Luna había pedido e insistido en la investigación de estos casos, en la fiscalización de estos casos, había sido rechazado. ¿Qué te hace pensar a ti que este nuevo impulso por un juicio político podría llegar a buen puerto, Juan Andrés? Porque yo estoy de acuerdo de que existan diferencias dentro de planteamientos políticos, ideológicos e incluso fundamentalistas. Estoy de acuerdo de que existe el debate y una posición. Lo que no estoy de acuerdo y tengo esperanza, llamémoslo así, de que se logren los votos porque es evidente el desfalco al Estado ecuatoriano, porque la Contraloría, hablemos ya del juicio político como tal, nosotros vamos a presentar conjuntamente con la bancada de la Revolución Ciudadana, presentamos el asambleísta Lenin Barreto, el asambleísta Blasco Luna y quien les habla Juan Andrés González. Estamos ya próximos a presentar el juicio político a la actual ministra de Energía y Minas, la señora Inés Manzano. ¿Qué es lo que ocurre? Sí, Fernando, yo creo que es posible lograr esa votación porque, repito, las evidencias son imposibles en este caso de desestabilizarlas. Vamos a ver, quisiera generar 2 puntos muy prácticos para que nuestra audiencia nos entienda. Aquí tengo en mis manos el informe de Contraloría de 2 contratos. Del contrato emergente de generación terrestre en Salitral y de Quevedo. Solo 2 contratos. Este informe lo conocemos al dedillo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Contraloría ya genera responsabilidades administrativas y civiles, porque señala que dentro de los procesos de contratación existen evidencias de que se lo hizo mal y hay perjuicio para el Estado
como adelanto. Se habla solo aquí de aproximadamente 100 millones de dólares. Entonces, Contraloría General del Estado interviene y dice, sí, al Ecuador lo están golpeando económicamente y se generan responsabilidades administrativas y civiles. Hace 2 días atrás, Fiscalía General del Estado ya actuó con una investigación. Quiere decir que también se inician procesos penales. ¿Qué le falta a la Asamblea Nacional? Es cumplir con la responsabilidad de fiscalización y empezar a generar responsabilidades políticas. Esto es evidencia. Y por lo tanto, Fernando, yo no creo que la Asamblea en este caso sería un acto netamente, yo diría que golpea mucho al Ecuador en el caso de que este proceso no avance y sería una traición para el Ecuador si asambleístas se oponen a evidencias tan grandes que están evitando lograr la transparencia y la real institucionalidad en el país. Pero nuevamente, las evidencias que puede recabar Contraloría van direccionadas precisamente a los miembros del comité de contratación, a los firmantes del contrato, a quien levante el requerimiento, que son al final, mira, yo he trabajado mucho, he asesorado mucho en entidades públicas y es una realidad en ellas, es una realidad en los pasillos, cuando uno conversa, que existen presiones significativas, presiones a veces incontenibles de los mandos políticos sobre los empleados de carrera que integran estas comisiones para que decidan de tal o cual manera, bajo la amenaza de si no te voto, si no te mando al último de los archivos, etcétera, etcétera. ¿Cómo sortear esto que al final luce como una trampa en el establecimiento de responsabilidades, ¿no? Porque el lado más angosto de la cuerda es el que finalmente termina por romperse. Mañana terminan saliendo 50 empleados de SELEC culpables, encontrados culpables de responsabilidades administrativas, civiles y penales por Contraloría, pero no son necesariamente los que dieron empuje y oxígeno a este tipo de contratos. ¿Cómo conectar estas dos cosas? ¿Cómo conectar con una responsabilidad política? Esto cuando no se tiene evidencia de orden directa. Perfecto, me parece importantísimo, Fernando, lo que planteas. Vamos a ver, es verdad, Contraloría está generando responsabilidades administrativas y civiles a 25 funcionarios. Estoy hablando de SELEC como tal para abajo. Mucha gente dice, dentro del ámbito político y como tú lo señalas, dentro del pasillo como tal, no hay responsabilidad del ministerio porque contrató directamente SELEC. A partir de la gerencia general de SELEC para abajo son responsables y evaden la responsabilidad, en este caso, el Ministerio de Energía y Minas, siendo el Ministerio del Ramo que debe ser el rector de la energía en el país. Vamos a ver, dentro de este informe, Fernando, quiero ser muy claro, vamos a ver aquí un tema que es delegación. Tengo con estas, ¿cómo se llaman estas? Las separatitas. Son muy simpáticas para poder ubicarnos en este texto inmenso. ¿Qué pasa el 6 de junio del 2024? Cuando éramos estudiantes de Derecho era casi una extensión de nuestro cuerpo esas notas para los códigos. La pestañita. Sí, sí. Dice, dentro del informe, página 12, el ministro de Energía y Minas, con acuerdo ministerial MEM-2024-0013-AM, de 6 de junio de 2024, en su artículo 1, sustituyó el texto del artículo 2 del acuerdo ministerial de 16 de abril del mismo año. Así, y esto dice, se abre comillas, artículo 2, pongan mucha atención lo que nos escuchan, porque aquí está la responsabilidad del ministerio. Artículo 2. Disponer a la empresa pública estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador, SELEC, EP, en virtud de esta declaratoria de emergencia, ejecute las acciones necesarias para la adquisición y o arrendamiento de la generación adicional en servicio de los sistemas de interconexión para la incorporación del sistema, hablando de emergente energía eléctrica. ¿Qué pasa? El 6 de junio está otorgando la responsabilidad, el ministerio, el ministro otorga responsabilidad a SELEC. ¿Quién es el órgano rector según la Constitución? Es el Ministerio de Energía y Minas. Es por eso que
existiendo ya, eso es uno de los argumentos, Fernando, y Ecuador entero, existiendo ya por parte de Contraloría responsabilidad civil y administrativa, existiendo ya indicios penales por parte de Fiscalía involucrada ya en el caso, nosotros tenemos la responsabilidad de asumir nuestra competencia de fiscalización y a través de un juicio político decirle al Ecuador, el Ministerio de Energía y Minas es responsable de lo que está pasando. Algo importante, ¿qué es lo que está pasando? Va a decir la gente, porque todavía no has dicho nada, asambleísta. Perfecto, ahí voy. Objeto del contrato. Contratación emergente de generación térmica terrestre salitral. ¿Cuánto nos cuesta? 97 millones de dólares. 99 millones 400 miles de dólares. ¿Cuál es el desembolso que se está haciendo aquí? De esos 99 millones 400 mil, el 70%. Quiere decir, se le dio a Proge 69 millones 580 mil. ¿Y dónde está el servicio que se contrató? No existe. No existe el servicio, no se ha logrado aterrizar la política pública a través de esta contratación y hay un perjuicio evidente del Estado. Sin embargo, estamos pagando. Esto es lo que determina Contraloría. Yo, como asambleísta de Loja, Fernando, lo que estoy diciendo es, en mi provincia tiene un contrato de 20 millones, ya se hizo un adelanto del 70%, aproximadamente 14 millones de dólares, y no evidenciamos nada. Esto es uno de los actos más grandes de corrupción que ha existido en el Ecuador y no podemos estar discutiendo como se discute acá en la política nacional permanentemente. ¿Qué pasa con él? ¿Se fue de la bancada alguien, el otro? Eso no podemos estar discutiendo. Tenemos que discutir cuánto nos están robando y qué es lo que quieren hacer con nuestro Estado ecuatoriano y eso nos preocupa. Quiero hacer un paréntesis en este relato. Hace unas semanas, un par de semanas, estuvo con nosotros Luisa González y me decía lo mismo, es que esto no es lo que se tiene que discutir, ¿no? Alrededor de los temas que involucran a la Revolución Ciudadana. Pero yo le decía, a ver, acá existe una base gigantesca de votantes que está viendo con preocupación cómo la voz de su única alternativa de tener voz en el pleno del órgano de deliberación pública está siendo cada vez más achicada, más apocada, más echada para un lado y menos efectiva, si se puede, para los propósitos de aquellos que votaron por usted. Entonces, sí es importante también el estado de salud de la organización política para la gente, ¿no? Fernando, antes de que cierres el paréntesis, por favor, algo que es importante desde luego, pero a veces me dicen a mí qué es lo que está pasando porque de los 68 hay 63. Bien, se ha ido 1, 2, 3, 4. Somos el 50% de la población ecuatoriana. La Revolución Ciudadana representa el 50% de la población ecuatoriana que se evidenció en las votaciones últimas a la presidencia de la República y que lamentablemente no se obtuvo la presidencia. Y lamentablemente por algunos actos. Entonces, no nos puede preocupar mucho, lo digo yo, es el tema de que si se va 1, 2 o 3 y eso vaya a deslegitimar el accionar o provocar alguna desestabilización dentro del movimiento. No, somos miles, somos millones, somos el 50%, si no es más, actualmente ya, que somos parte de la revolución y parte de un proceso de construcción del país que quiere mejores días para nuestro Ecuador. Eso es fundamental, estamos firmes, estamos fuertes, eso es muy importante, Fernando, y gente que nos escucha en pos y beneficio de nuestro país. Ahora sí que puedes hacer paréntesis, Fernando. Ese es el mensaje, no doy por cerrado esta digresión, porque al final, pues, sí, entiendo que son temas incómodos, pero al final existe gente que quiere saber de esto, ¿no? Y no es, como bien dices, no es uno, son millones quienes encuentran voz en ustedes, en su trabajo, en el pleno. Dicho eso, quiero oficiar ahora de abogado del diablo. Estamos hablando un poco de la responsabilidad política por la priorización de proyectos que en juicio de Revolución Ciudadana, y es un juicio que yo comparto, lo he conversado con Lenin Barreto, lo he conversado con Blas Coluna ampliamente, existe responsabilidad en los altos mandos, en los ministros y en los gerentes generales.
Sin embargo, no son quienes firman. Y de nuevo, oficiando como abogado del diablo y dejando clara primero mi postura, ¿no es esto algo similar a aquello por lo que acaba de ser condenado Jorge Glass y Carlos Bernal? Es decir, por oficiar de órgano que le daba prioridades a las inversiones en determinado ámbito en un contexto de emergencia. Perfecto, perfecto, Fernando. Aquí hay algo que puntualizar. Si el ejemplo tiene que ser ese, entonces tenemos viabilidad. Si el argumento de ADN sería ese, justamente el que tú planteas, Fernando, entonces el juicio político tendría que pasar en el Consejo de Administración Legislativa, en el CAL, y avanzaríamos para poder demostrar. Esto de aquí, mi estimado Fernando, es simplemente un juicio político donde nosotros señalamos, investiguemos y que lo investigue la Asamblea. No estamos señalando, no estamos generando culpabilidad de ninguna índole, no estamos yéndonos en contra de nadie que no sea el beneficio del Ecuador. No vayamos a caer en el plano de que somos odiadores, de que porque estamos planteando de que esto es un bando y somos otro bando. Cuidado, no. Esto es proteger a nuestro país. Si el argumento, Fernando, sería el que tú planteas y la bancada de ADN señala eso, entonces ellos mismos tendrían que responderse y poder decir, entonces, el juicio político tiene que avanzar para poder, dentro del debate parlamentario, determinar quiénes son culpables y quiénes no son culpables. Entonces, me parece muy interesante ese planteamiento porque sería, fíjate, Fernando, un argumento más para que el CAL dé paso a este propósito de juicio político de la ministra Manzano. Haría falta algo de coherencia política, que es a veces de lo que estamos famélicos en este país. Continuemos con el contrato. ¿Has investigado concretamente Quevedo y Salitral, que son los contratos direccionados hacia Progen? ¿Qué pasa con ATM? ¿Existe una investigación similar que se quiera hacer a partir del informe de Contraloría de ATM? Ya luego podemos regresar a las circunstancias específicas del contrato, que son las que más escandalosos lo hacen. Correcto. Aquí está involucrado Progen y ATM. Dentro de la bancada de la revolución, donde permanentemente se discute, que es fundamental, no se pelea, se discute para generar a través de la dialéctica una síntesis, que es importantísimo. Dentro del debate de la bancada, nos hemos planteado presentar juicios políticos en distintos temas. Por eso es que hoy nosotros estamos incluyendo el tema Progen y estamos incluyendo informe de Contraloría y acciones de Fiscalía, que el compañero Franklin Samaniego también está generando una acción ya a Fiscalía para que actúe dentro de estos procesos. Otros compañeros, ya estamos tratando el tema de ATM, estamos tratando el tema de Campos H, estamos tratando el tema Loja, estamos tratando algunos temas, porque desafortunadamente para el Ecuador no es un asunto de que se me perdió el esfero, oye, y ya lo encontramos. Aquí se nos perdieron muchas cosas y tenemos que ir encontrando y dilucidando algunos temas. Se me perdió el esfero, aquí está el uno. Oye, pero también se me perdieron los lentes, también se me perdió este cuaderno, también se me perdió el celular. Entonces, vamos de a poco porque tenemos que ir determinando con detalle las acciones que no lo tomen a mal, pero parece que con mucha minuciosidad quisieron exactamente hacer lo que hicieron, pero no se dieron cuenta que estamos atentos para defender los intereses de nuestro país. ¿Te parece genuinamente minucioso? A mí me cuesta pensarlo, ¿eh? Cuando pienso en el video que hizo Roberto Luque, la supuesta fábrica de Progen, que luego no era la fábrica de Progen, cuando pienso en las garantías otorgadas que no correspondían a la empresa, sino en el caso de ATM es esto, sino a otra empresa en otro país, yo no encuentro mucha minucia en el diseño de este gran atraco y más bien me parece un poco torpe, digamos, un poco evidente que fue empujado por otros propósitos. Y en esa evidencia justamente quiero preguntarte por qué suceden en el país cosas como estas, por qué la institucionalidad permite que se den groserías de este tamaño en contratos que al final terminan por no tener la efectividad que se anunciaba, pero además dejar un rastro que huele a corrupción desde su mero génesis. Perfecto. Hay dos preguntas interesantes ahí. Es verdad, yo quería ser un poco delicado, los minuciosos somos nosotros, los minuciosos somos los que tenemos el detallito aquí exacto
y no pensaron que lo íbamos a hacer. Es verdad. Muy bien, Fernando, gracias, porque sí, estaba siendo muy delicado, ya, pero los minuciosos somos nosotros. Ahora bien, ¿por qué pasa eso en el Ecuador? Cuando nosotros tenemos un gobierno que no piensa realmente en el pueblo, y no estoy hablando un tema necesariamente de ética, sino de planteamiento ideológico, vamos a entender que el neoliberalismo plantea un tema de Estado mínimo y el neoliberalismo que actualmente vivimos, y hay que señalar también que a veces muchos asambleístas de ADN se equivocan citándolo a Neruda, izquierdista, se equivocan citándolo a Borges, izquierdista. Yo en algún momento les diré como consejo nada más que mejor lo citen a von Hayek, a von Mises, los padres del neoliberalismo, o vayan un poquito más allá con Ricardo o Adam Smith. Pero bueno, cuando buscan el Estado mínimo y cuando votan por una política neoliberal de Estado mínimo, es lo que está pasando en el Ecuador, Fernando. Y desafortunadamente, dentro de esa búsqueda de Estado mínimo, reducción de la función pública, despidos en cada momento, menos inversión para dignidad, que es derechos en educación, en salud, en fortalecimiento de la seguridad, en fortalecimiento del trabajo, eso es lo que sucede. Pero además, cuando dentro de esa política neoliberal y de Estado mínimo existe gente con poca ética y casi ni un escrúpulo, entonces se aprovechan también de las arcas del Estado y empiezan a tomar el dinero del país. Eso es lo que sucede. Por eso es muy importante el planteamiento ideológico. A veces mucha gente dice, es que las ideologías no importan. ¿Cómo no va a importar? Si la ideología neoliberal me está diciendo que no queremos funcionarios públicos, que queremos privatizar la educación pública, que queremos privatizar la salud pública, en un país como el nuestro eso es imposible, porque gran parte de nuestra población, si no estamos por sobre el 30% de la misma en el ámbito de pobreza y que vamos creciendo, ¿cómo vamos a plantear una política neoliberal donde necesitamos de lo público, evidentemente, y sobre todo defender a nuestra gente? Cosas de esa naturaleza es la que generan este tipo de situaciones que desfalcan al Estado. Y con esto concluyo en el tema del por qué. Pero por lo tanto, si tenemos condicionamientos internacionales donde si te presto tanto, quítale a la educación, quítale a la salud, quítale a la inversión en seguridad. Entonces empezamos a proteger a nuestra gente, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, y luego entonces se involucran en situaciones que no queremos y que duelen el corazón realmente cuando sucede que niños, que jóvenes están involucrados en bandas delictivas. Eso es un proceso de una política pública neoliberal que nunca pensó en nuestro país. Por eso las consecuencias son estas, mi querido Fernando y Ecuador que nos escucha. Conversaba esta semana, esto como anécdota, conversaba esta semana con un analista de muy alto nivel en el país, que tenía la postura de decir, mira, aquí no es cuestión de señalar al FMI, parece que señalando al FMI, señalando al Fondo Monetario Internacional, terminamos restándole responsabilidad a aquellos que obsecuentemente obedecen todo lo que les viene desde allá. Claro, o sea, es una situación que hay que manejarla con mucha objetividad. ¿A qué voy, Fernando? Fíjense que mucha gente, ayer un amigo mío de equipo había generado y así hablando, había generado un meme, un estado, donde había dicho, oye, qué pena, mira, te sacaron del trabajo, pero conseguiste el objetivo de que la revolución no gane. Entonces, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Es que la gente realmente, con estas acciones desafortunadas para el pueblo ecuatoriano, tiene que lograr conciencia social. Tiene que lograr conciencia social porque tiene que involucrarse no solo en el tema social del país, sino en temas, oye, mi familia está perjudicada, mi familia no tiene trabajo, mi familia que es el núcleo principal de la sociedad, oye, no tiene dinero para educación para los hijos, para la salud para los hijos, no tiene seguridad. Entonces nos vamos despabilando. Yo creo que el Ecuador está despertando de a poco. Qué pena que todos tengamos que despertar, y me incluyo por delicadeza nuevamente, que todos tengamos que despertar a raíz de golpes permanentes al Estado ecuatoriano y por lo tanto a nuestra gente. Pero siempre hay una luz al final del túnel y esa luz radica actualmente en tres cosas: conciencia social, resistencia permanente y oposición no al pueblo ecuatoriano, sino a políticas públicas que no aterrizan en beneficio de nuestra nación. Regresando a los contratos, parece que ya tenemos nuestra cabeza de turco.
señor Calero, que a quien además se le ha dado chance para salir del país. Parece que él es el culpable de todo lo que ha sucedido y que será al final el chivo expiatorio para dejar pasar y dejar suceder todo esto. ¿Qué opinas de la presencia de Calero y del rol que está cumpliendo ahora cuando ya se revelan las irregularidades de estos procesos, como acaparando las miradas como el único culpable, si se puede? Bueno, tienen que conseguirse un conejillo de Indias. Es evidente que eso están buscando. Pero además de conseguir y de apuntar a un conejillo, de apuntar al señor Calero, permite que se vaya. O sea, parece que hay un pacto atrás. Esto no es nuevo, Fernando y ecuatorianos. Esto la revolución lo viene denunciando nuestros compañeros, Mónica Palacios, Lenin Barreto, Blasco Luna lo viene denunciando permanentemente. El Ecuador lo conoce y el gobierno nacional conoce. Entonces yo no voy a permitir que, sabiendo, si yo quiero apuntar a alguien, al señor Calero, no estoy diciendo que lo apunto, pero así como lo mediático lo apunta y el gobierno en sí, oye, entonces medidas cautelares inmediatamente, si no se nos empieza a fugar la gente. Pongamos el ejemplo, recuerdo, yo estaba de asesor en la Asamblea en el 2021 y el informe para el en el 2021 y el informe para el expresidente Lenín Moreno de ingrata recordación era que Fiscalía inmediatamente plantee medidas cautelares. No plantearon nunca y se fue del país. Así se va la gente. Entonces la justicia en nuestro país, lamentablemente, y repito, sin apasionamientos de ninguna índole, es dirigida. Y eso es lo que está ocurriendo. Por eso, Fernando, la presión tiene que avanzar desde los medios de comunicación. Lógicamente, medios de comunicación conscientes y a favor del país. Desde la Asamblea Nacional, con su capacidad fiscalizadora, y desde el pueblo ecuatoriano. Qué lamentable que nuevamente se sientan que las calles están calentándose. Qué lamentable. Pero muchos sectores populares ya se están convocando. El sector de la cultura, el sector de las mujeres, el sector de los trabajadores, el sector de los empleados públicos despedidos. Se va sumando gente, se va sumando pueblo. Lamentable, digo. Pero se considera que las calles deben empezar a calentarse. Entonces, es un proyecto holístico el tema de reivindicar nuestra nación y poder lograr la dignidad que siempre hemos merecido y que permanentemente la construimos. Regresando al informe de Contraloría, Juan Andrés, hay un detalle aquí, ¿no? Y es que no se han podido abrir los motores. Es decir, ahí podrían saltar más sapos y más culebras en el momento en que se puede hacer esa investigación de los generadores que se encuentran todavía tapados. Primero, no existe posibilidad jurídica legal dentro del contrato de que se pueda hacer una auditoría a esto antes de romper los sellos, abrir los generadores y generar un costo para el Estado. No hay otra alternativa que esa, quiero decir. No existe una vía legal para poder romper sellos, investigar si nos han entregado aquello que dicen que nos han entregado y levantar responsabilidades por ello. Estoy de acuerdo, Fernando. Se lo debería hacer, ¿no? Si hablamos desde la lógica. El informe de Contraloría precisa, voy a parafrasear, ¿no? Precisa que no han podido revisar todas las máquinas porque están tapadas, están con toldos. Y la empresa prohíbe y buscan cuidar que si se abren, si se levantan esos toldos, las máquinas se pueden dañar y pueden ocasionarse daños y perjuicios para el Ecuador. Es por eso que desde Contraloría no se ha revisado y no se han levantado esos toldos que están cubriendo estas máquinas. Sin embargo, lo que plantea, y claro, o sea, se debería hacer, ¿no? Pero lo que plantea Contraloría es claro, o sea, dice, a ver, nosotros necesitamos 50 en cuanto a 60 en cuanto a frecuencia tenemos 50. Nosotros solicitamos dentro de los TDR del año, que sea todo del año, y se está hablando de 2016. Inconvenientes dentro del proceso de la contratación pública, inconvenientes dentro de toda la información de los correos electrónicos, de las cartas de invitación, o sea, inconvenientes permanentes dentro de todo el proceso, de contratación pública. Pero además, ya, que los procesos se caigan, Fernando, que los procesos se caigan, como se han caído muchos. Pero entonces, ¿por qué se paga el 70%? ¿Dónde se fue esa plata? ¿Quién tiene la plata de los ecuatorianos?
Eso tenemos que preguntarnos permanentemente. ¿Quién tiene la plata de los ecuatorianos? Porque evidentemente aquí nosotros tenemos un pago. ¿Dónde tengo estas? Caramba, que tengo tantas hojas aquí, Fernando, en la asamblea. A cada rato papel y papel. Pero hay que leerlos todos. Entonces, ¿dónde está el dinero? Los 69.580 millones. Hablemos de los 69.580 millones, perdón, 69.580.000. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está la plata de los ecuatorianos? De un contrato de 99.400.000. Perfecto. No se garantizó el contrato, no hay garantías, no pasó nada, no se cumplió con lo establecido, no tuvimos energía, pero se nos fueron solo en este contrato ecuatorianos 69.580.000. Oye, caramba, o sea, no estamos hablando de $5 que a veces se pierde, ya, que a veces se nos van. Pero estamos hablando de 69 millones de dólares. Eso debe preocupar a todos los ecuatorianos. Y por favor, gente que nos escucha, no es un tema, pero es que eso también han hecho, eso vienen haciendo. No, ese no es el argumento. Tenemos que ser más conscientes, tenemos que tener más, siempre me gusta la entrevista, no sé, la entrevista, ¿no? Del expresidente de la República, Jaime Rodríguez Aguilera. Hay que trabajar desde la sindéresis. Y la sindéresis es fundamental para poder entender que si se nos llevan 69 millones de dólares, no podemos hacernos los de la vista gorda. Fuera de apasionamiento, Fernando, es un problema tremendo lo que está ocurriendo en nuestro... Hay mensajes, mire, hay mensajes de WhatsApp. Déjeme ver, yo tengo aquí, página 20, dice. Hay mensajes de WhatsApp, o sea, fíjense lo que les voy a contar. Pongan atención a esto. Del informe de Contraloría. Hace poco se hablaba y se involucraba mucha gente por mensajes de WhatsApp, que se había generado conversaciones de WhatsApp. Aquí se generó conversaciones con fecha 4 de junio del 2024, 11:33 AM. La referida directora, hablando del tema ya de contratación de SELEC, remitió el listado de posibles proveedores, en el cual se evidenció nombres de 13 proveedores. Entonces, Fernando, es como que yo diga, Fernando, mira, te paso por WhatsApp, estos son los proveedores, todavía ni se los invita, ni se abre absolutamente nada, ni portales. Pero ¿sabes qué, Fernando? Nosotros como somos directores, para que se entienda fácil, ¿no? Yo te voy a pasar los 13 nombres de más o menos los posibles, ¿ya? Para que tú tengas en cuenta eso. ¿Qué te parece? No es un club de amigos, Fernando, ¿no? Es un Estado ecuatoriano. Es una institucionalidad que se debe respetar, es una república que tenemos que respetar y la dignidad de la gente que tenemos que respetarla permanentemente. Eso sucede dentro de tantas anomalías dentro del caso Progen. ¿Y por qué se elige a Progen entonces? Si existía este listado de proveedores, probablemente algún otro ofrecía un mejor trato que Progen. ¿De dónde sale la disposición de escoger a Progen de entre esos proveedores, por mucho que hubiera sido medio irregular la revelación de los nombres o la... Tendríamos que... Mira lo que dice aquí en la página 25... en la parte última, no, que no cumple. Progen, en primer lugar, no cumple. La gente va a sacar sus propias conclusiones del por qué. No quisiera decirlo yo, ¿no? El por qué Progen, pero la gente va a sacar sus conclusiones. Si no cumple, hay algo atrás. Allá el por qué Progen, ¿no? Pero dice, déjame, que esto he puesto ojo aquí, justo en esta parte. Se adjuntó un certificado de 20 de abril mediante el cual Progen acreditó como fabricante de módulos de potencia basado en motores. Sin embargo, este certificado, mira lo que dice. En el anexo, carta de distribuidor autorizado, se adjuntó un certificado de 20 de abril del 2024, mediante el cual Progen acreditó como fabricante de módulos de potencia basados en motores EMD de velocidad media aptos para operar. Sin embargo, este certificado no incluyó los datos de contacto telefónico ni el correo electrónico del representante de fábrica, no lo suscribió a pesar de que estos son requisitos establecidos en la ficha técnica, evidenciando que la propuesta no cumplió con los parámetros requeridos para el proceso. No quiero responder yo, Fernando, que la gente saque sus conclusiones, porque después van a decir que yo estoy incidiendo en el pensamiento. No. Esto es clarísimo, Fernando. Del por qué, Progen, aquí dice que no cumple. Del por qué, hay otras situaciones
que se tienen que ir determinando por parte de la Asamblea en lo político, por parte de la Fiscalía en lo penal, por parte de la Contraloría en responsabilidad administrativa y civil. Ahora, ¿por qué se sigue trabajando con Progen? Es decir, una vez evidenciados sus atrasos, una vez evidenciados los problemas de la documentación de respaldo de este contrato, se otorgan 2 contratos más a esta empresa, Juan Andrés, sin identificar los problemas previos. ¿Existe al menos algún nombre, algún lazo comunicante entre estos contratos y como para identificar que se hubieran llevado bajo la misma presión a la contratación? Sí, hay mensajes de WhatsApp, eso nos dice mucho. Esto no se trata por WhatsApp, ¿no? La contratación pública, especialmente antes de un proceso, ya manejarla por WhatsApp me llama mucho la atención. El examen de Contraloría es del 1 de enero del 23 al 12 de diciembre del 24. Este examen nos entregaron hace poco, aquí en el mes de julio. Del por qué seguían con Progen, porque ahora el Estado ya sorprende. Un baño de dignidad siempre es importante. Lo malo es que la dignidad no viene por ataque. ¿Se la tiene o no se la tiene? Entonces, que el Estado, que el gobierno, cancela el contrato unilateralmente. Eso nos provoca también algunas situaciones en el ámbito internacional grandes porque Progen ya va a tomar acciones. Desde luego que sí. Entonces, sí, ya se canceló todo eso. Sin embargo, ¿hasta qué punto llegaron? ¿Hasta qué punto llegaron a contratar? ¿Hasta qué punto llegaron a generar este tipo de acciones que golpean la economía del Ecuador? Eso tenemos que irlo determinando. Fíjate, Fernando, que tenía 120 días a partir de la contratación Progen en el contrato de 99 millones firmado el 2 de agosto del 2024. 22 días, 4 meses. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre del 2024, teníamos que tener 100 megavatios en el Ecuador. No tenemos. Lo que no tenemos ni la electricidad, ni los 100 megavatios, ni los 69.580.000. Tampoco tenemos eso. Es decir, ¿qué está pasando con el Ecuador? Y hay una delegación del ministerio de fecha 6 de junio del 2024 para que SELEC firme y se encargue de la contratación con estas empresas. Entonces, si yo delego, Fernando, tengo responsabilidad, pero desde luego que tengo responsabilidad, y en este caso, responsabilidad política, porque si yo soy ministro de Energía y Minas, yo no estoy para adornar la oficina, no, yo estoy para poder controlar que las cosas se hagan bien y para generar la política pública para que el Ecuador avance correctamente. Ese es mi trabajo. De lo contrario, es que yo no sabía. Esa frase había, no, yo no sabía. Pero claro, yo no puede pasar eso. Sí, siendo esto cierto, yo insisto, Juan Andrés, en la dificultad de limpiar los canales para hacer una correcta fiscalización y una correcta auditoría a estos contratos. ¿Ha podido asistir a alguna de las presencias que los funcionarios han realizado en las distintas comisiones cuando se ha hecho un ensayo por recibirlos? ¿Qué has escuchado de ellos, de los propios funcionarios? ¿Se sabe algo sobre este sistema o bien de presiones o las motivaciones para seleccionar esta empresa y llevar adelante estos contratos? Mira, Fernando, tengo algunas reuniones en estos días, incluso hoy, que estoy de cumpleaños, pero incluso hoy estamos trabajando fuertemente presentando el juicio político. ¿Cuántos años? 39, qué pena, caramba. 39. Me dicen acá los asesores, me dicen, Juan Andrés, parece que le ha golpeado mucho la vida, pero lo que pasa es que estamos en constante, gracias. El ejercicio de padre de la patria vejenta, dicen. No, que ya está nuevecito. No, pero con el espíritu firme, fuerte. Con eso pasamos muy bien. Mira, Fernando, tengo algunas reuniones justamente con muchas personas, con muchas que me han llamado a partir de las entrevistas de ayer para podernos reunir, porque hay mucha gente que tiene información, hay mucha gente que también está involucrada, desde luego, porque solo en este informe hay 25 personas involucradas en este caso, en este examen de Contraloría, y hay mucha gente que quiere hablar, y hay mucha gente que está asustada. Sin embargo, como dice el Contralor en algunas entrevistas,
Oye, esto no es así nomás. La gente sabía lo que estaba haciendo. Sí, no sé cuántos de los 25, pero el Contralor dice, esto no es así nomás. Sabían lo que estaba pasando. Yo voy a recopilar información durante todas estas reuniones. Hoy el día es extenso, tenemos varias reuniones. Mañana igual, toda esta semana. Tenemos que seguir trabajando fuertemente para sumar más alegato, para sumar más pruebas para este juicio político y poder argumentar más para que no exista pretexto alguno. No debería existir, pero para que no exista, Fernando, pretexto alguno en el Consejo de Administración Legislativa y pueda avanzar este proceso de fiscalización. Qué gran favor, que es de gran importancia en estos momentos para el país. O sea, un proceso de fiscalización con todo lo que con todo lo que está pasando. Le viene bien incluso a la Asamblea Nacional, le viene muy bien. Oye, ¿no sería interesante conseguir firmas de respaldo a este pedido en otras bancadas? No en otras bancadas, porque solamente hay dos, pues en otras representaciones, en Pachacutic, en Partido Social Cristiano, en los independientes. ¿Ha habido acercamiento respecto de esto, dado Sí. lo escandaloso de este contrato, que al final uno no puede rehuir si es que no es parte del gobierno y de este sistema de blindaje, no puede rehuir a observar este tipo de cosas? Mira, el tema de Contraloría, hace pocos días obtuvimos este informe. Hace 2 días actuó Fiscalía. Tenemos que actuar inmediatamente. He conversado con gente de distintos movimientos políticos, gente social cristiano, gente de Pachacutic, gente independiente además, gente de ADN, conversado que están, porque en la comisión, yo estoy en soberanía alimentaria, hay gente también de ADN y he conversado sobre este tema que vamos a presentar. Se lo conoce bien, pero tenemos que presentarlo ya, porque no podemos dilatar, porque se nos vienen más temas. Entonces, con urgencia tenemos que presentarlo hoy. Creo que necesitamos 37, 39 firmas, 38 firmas. Tenemos muchas más firmas, porque nuestro bloque realmente es un bloque tremendo, fuerte además. Pero queremos presentarlo ya. Lo importante es que dentro de este proceso, inmediatamente, asambleístas se sumen, se vayan sumando. Y no solo asambleístas, sino que, mira, Fernando, lo importante es que si existe una lucha del sector cultural para que no se elimine el Ministerio de Cultura, oye, también asuman el tema Progem y pónganlo en su lucha, porque nos están quitando plata que 69 millones de dólares le puede venir bien al Ministerio de Cultura y al Festival de Artes Vivas de mi provincia. Espectacular. Que el tema de las mujeres, para que no se elimine el Ministerio de Mujer, que también asuman el tema Progem y en las calles también se exija fiscalización. Pero por último, que la gente de cultura, que las mujeres o el sector que está en las calles luchando porque no se eliminen el Ministerio de la Mujer, la gente que ha sufrido los despidos actualmente, los funcionarios públicos, oye, hay que empezar a unirse de a poco y levantemos una sola voz, una sola lucha, que no sea la individual, la que me perjudica solo a mí, la que perjudica a todo un país y lamentablemente perjudica las aspiraciones de una Latinoamérica unida, que sería importantísimo en momentos geopolíticos como el actual. Y se está ejercitando esa labor de acercamiento y de convocatoria, porque luce difícil. O sea, quiero que escenificar cómo se observa desde acá, desde la ciudadanía, ¿no? Es una agrupación política que está pasando por un momento de dificultades, de desentendimientos, incluso a la interna, y que tiene además la tarea de tener que articular hacia afuera, desde esas propias desde esos propios problemas no resueltos, tiene que salir hacia afuera a convocar, y tiene que convocar de una forma que no ha podido hacerlo en el periodo de elección anterior, cuando decíamos, ok, siéntense las izquierdas, lleguen a acuerdos, dejen en el pasado cualquier resentimiento, o al menos pónganlo en pausa, porque el propósito hoy es mayor. El asunto es que a mí me preocupa que este ejercicio, que todo el mundo de boca para afuera dice necesario, no se esté ejerciendo ya en lo fáctico, en lo real, en lo efectivo, como un acercamiento entre agrupaciones sociales, entre agrupaciones políticas, etcétera, etcétera. Se está haciendo ese ejercicio. Hay apertura para ese ejercicio, no solo en la Revolución Ciudadana, también en otras representaciones gremiales y políticas del país. Mira, Fernando, qué buen ese es el tema. Ese es el tema, la unidad. Y la unidad de los sectores progresistas.
No estoy hablando de los sectores populares únicamente, no estoy hablando de los sectores más desprotegidos y pobres del país, sino los sectores progresistas, que sí que en su momento se quiso reunir a movimientos políticos, no se pudo, entonces a reunir a la gente. Hay dos maneras de hacerlo y desde luego dentro de la bancada se ha podido conversar en la posibilidad del Frente Amplio. ¿Cómo se logra en países latinoamericanos la victoria del progresismo a través del Frente Amplio? En los últimos tiempos, estoy hablando de presidentes actuales. Empecemos desde México, pasando por Colombia. Ahora bien, desde la bancada de la revolución y en mi caso, como asambleísta, empezamos desde el territorio más minúsculo del Ecuador, es decir, tenemos responsabilidades con nuestras parroquias. De acuerdo, es una manera de poder ir logrando también la indignación de la gente para poder unificar una sola fuerza. Pero la otra que es política, esta es más territorial, social, pero la otra que es política, Fernando, tenemos que asumir ese rol y asumo esa responsabilidad también y asumo ese descuido de mi parte como Juan Andrés González de que no solo mi obligación está en la asamblea o en mi territorio o en las parroquias el rato que me invitan a la fundación parroquial, que evidentemente es importantísimo, pero tenemos que actuar de otra manera y con más firmeza y con más fuerza en momentos como este. Sí, Fernando, tenemos que hacerlo y no solo los asambleístas, pero asumimos esa responsabilidad y la asumo como el que más, pero también nuestros líderes sociales, nuestros líderes gremiales, nuestros representantes de los trabajadores, nuestros representantes de la función pública, representantes del sector estudiantil, un llamado fuerte al sector estudiantil, de los representantes de la academia, por favor, estamos en mutis por el foro, las situaciones están complicadísimas y la academia, yo soy docente universitario, claro, pero la academia en sí, los responsables, especialmente la universidad pública, debe también pronunciarse permanentemente. ¿Hay una irresponsabilidad del sector progresista? Desde acuerdo, porque no estamos asumiendo el rol que tenemos que asumir en su totalidad. Que lo vamos a hacer, Fernando. Qué buen llamado el que haces tú desde este medio de comunicación, porque eso es lo que nos falta permanentemente. Otros asambleístas lo hacen. Vamos a hacerlo, Fernando, y gracias por ese, no solo consejo, sino por decir, esa es la responsabilidad social, no solo en la asamblea, sino también con la gente y el pueblo. Creo que es el camino. Mencionabas tu provincia y quiero cerrar esta entrevista hablando de Loja. Loja también es Ecuador, es un gran grito que siempre los lojanos dicen, marcando en el centralismo el olvido que ha sufrido la provincia. Pero Loja está sin agua ya hace cerca de mes y medio, con problemas para la provisión de agua hace mes y medio. La propia ciudad de Loja está teniendo problemas con la gestión de su alcalde. ¿Cuál es tu evaluación de lo que está pasando en esta provincia? Cuna del arte y de la cultura, mencionabas el Festival de Artes Vivas, además la Suiza del país, qué lindo es estar en Loja, pero realmente yo leo con pena, no voy hace años, y leo con pena que la realidad se ha agravado tremendamente y la realidad vial también. Entiendo que existen problemas para llegar a Cariamanga, existen problemas para llegar a, digamos, a una serie de lugares de la provincia. ¿Cuál es tu evaluación del momento histórico que está viviendo Loja y qué pueden hacer ustedes, figuras nacionales, para contribuir a la solución de estos problemas? Fernando, un saludo para mi provincia, un saludo ferviente, un saludo cariñoso, pero sobre todo un saludo responsable y comprometido. Desafortunadamente, una Loja valiosísima históricamente para el desarrollo de nuestro país, con arte, con cultura, con el mejor café, digámoslo así, del Ecuador y puede ser del mundo, y con gente te van a saltar los manabas en la caja de comentarios de una vez, te digo, eso sacan a manabas. Es que justamente dije aquello para que los asambleístas manavitas o los manavitas me inviten allá a probar el café, que me iría encantado de la vida. Claro, siempre está ahí siempre el toquetín. Entonces, un saludo para mi provincia, pero desafortunadamente hemos estado olvidados, Fernando, y la gente del Ecuador y la gente de Loja que nos escucha, sabemos los problemas que tenemos. No es mes y medio, Fernando, vamos más de 3 meses sin agua en el cantón Loja, especialmente, no solo la parte occidental ya, sino gran parte
de la población lojana sin agua. El alcalde la semana pasada fue destituido, tenemos nueva alcaldesa, un saludo para mi gran amiga Diana. La situación vial desastrosa, tenemos problemas en Nangora, conecta el valle de Malacatos, Vilcabamba con Loja, aparte un sector cultural turístico importantísimo para la dinamización de la economía en nuestra provincia. La vía destrozada, recién se logró habilitarla temporalmente. Tenemos en toda la provincia una condición sumamente amenazadora, no solo al tema de la infraestructura vial, sino también a las vidas, porque tenemos gente que ha fallecido en los problemas de deslaves, en las lluvias tremendas, sin capacidad de reacción, de mitigación. El cantón Celica, un saludo para nuestra gente en Celica, en Chaguarpamba, en el cantón Paltas, en la parroquia Lauro Guerrero. He conversado con todos ellos, estamos al tanto. Conversé con el viceministro de Transporte y Obras Públicas, me dijo que desafortunadamente no hay más dinero para intervenir en Loja. Es decir, nos están diciendo, están abandonados. Y es un problema fuerte. El problema de Loja, el problema es las distancias, ¿no? Cuando uno llega a Loja, pasa Oña, llega, bienvenido a Loja, pasamos al cantón Saraguro y el sistema vial desastroso. El sistema agrícola, perdemos la producción, perdemos el maíz, perdemos café, perdemos cebolla, no tenemos protección del Estado en cuanto a cerrar fronteras o proteger al productor, porque si tenemos cebolla, a nuestros productores en Sumaypamba, en Yuluc, en el cantón Saraguro, se le quedan los quintales que tiene que prácticamente regalarlos porque importamos cebolla del Perú. Eso pasa con muchos productores. Nosotros somos una provincia netamente agrícola porque por distancias y los conflictos bélicos, la industria en Loja no ha podido avanzar. Sin embargo, tenemos mucha fortaleza, mucha gente valiente, mucha gente que trabaja permanentemente y últimamente muy unida, justamente por lo que está pasando y por un abandono total. Fíjense, no estoy recriminando a nadie, pero en Loja el presidente Daniel Noboa ganó con 2-1 o 2.5 arriba. Pero fíjense lo que pasa, mis queridos lojanos. Y una de corrupción, como decimos, una de corrupción en los ámbitos de salud tremenda, Fernando, que necesitamos otro espacio para poderte contar todo, porque también quiero detallarlo, poderte contar todo lo que sucede en el sistema de salud. Ni gasas hay, y no es que me han contado. Yo he ido al Hospital Civil Isidro Ayora en Loja, no hay gasas, Fernando. Uno llega y dice, a ver, ¿cómo es esto? ¿Es verdad? Sí, sí, es verdad, me dice la persona que contrata. No tenemos gasas en el hospital. El sistema de educación abandonado. Visité el Colegio Bernardo Valdivieso, el colegio más antiguo del Ecuador. El Colegio Bernardo Valdivieso, la piscina. ¿Sabe para qué sirve, Fernando? Y lojanos que nos escuchan, vayan a la piscina del Bernardo Valdivieso, ingresen al Bernardo Valdivieso, el colegio... el colegio del Milenio, Unidad Educativa del Milenio. Eso sirve para criar truchas. No se mueren las truchas en esa piscina del Bernardo Valdivieso. Todo destrozado, todo abandonado en nuestra provincia. Gracias por preguntar, Fernando, de mi provincia, pero igual un saludo ferviente y un saludo responsable. Yo estoy siempre a la orden con los lojanos, con mis amigos, porque saben que desde que llegamos a la asamblea no he cambiado el número de teléfono y siempre me estoy visitando nuestras parroquias, nuestra provincia, nuestra gente. Te voy a molestar luego por interno para que me contactes con la nueva alcaldesa. Sería muy interesante plantear los problemas de Loja. ¿Cómo está en el tema provincial? ¿Cómo está con la prefectura? Bueno, la prefectura, Mario Mancino, el prefecto, espero reunirme la próxima semana con él por algunos temas. ¿Es hijo de Atilio Manchino? ¿Perdón? Es Manchino el apellido de él, ¿no? Bueno, en Italia me dice acá. Claro. Claro. Mario Mancino. Manchino, claro, yo conocí al padre. El padre era un psicoanalista que vivía y trabajaba en Quito y en Guayaquil. Atilio se llamaba, creo que es el padre de Mario Manchino. Voy a consultarle, amigo Mario. Estamos en tiendas políticas distintas, pero eso no nos impide en lo más mínimo conversar y trabajar en pos del beneficio de nuestra provincia de Loja. Hay muchos problemas. No quiero irme en contra exactamente de la prefectura en cuanto a la vialidad, porque ya tuve yo el relato del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. No hay dinero
hay un abandono total por parte del gobierno actual. Lo que sí conozco dentro de la prefectura en periodos pasados, que también existen algunos temas, indicios de corrupción muy fuertes dentro de la prefectura, y eso también golpea mucho, ¿no? No solo el abandono, no solo el tema de que no tenemos agua, de que las vías no tienen mantenimiento. También hay que controlar un poquito la corrupción, no un poco, no, hay que controlar la corrupción, pues, no solo en el Ecuador, sino también en nuestra provincia de Loja. Desde las juntas parroquiales más pequeñas se debe controlar aquello. De lo contrario, pónganse una empresa, emprendan, no sé, pero en la función pública se tiene un sueldo, ese sueldo es el que existe para el funcionario, ya cumplir con las competencias y con lo que el Estado le ordena. Hay algunas cosas, Fernando, me gustaría que converses con la nueva alcaldesa también para que te informe en primera mano cómo está la alcaldía de Loja y lógicamente la prefectura, para poder llegar a a unificar una voz. Y yo voy a estar atento a tu programa cuando los entrevistes para luego hacer un video de una sola voz de Loja. O sea, las autoridades de Loja están diciendo, estamos olvidados y estamos unidos por lo menos en criterio, que estamos diciendo que las cosas no funcionan dentro de la provincia. Eso sería muy interesante. Y tengo un equipo de comunicación muy simpático que inmediatamente corta, pega y lanzamos. Bien, bien, me da gusto. Creo que Loja es un tema que en la vorágine informativa se nos va quedando detrás y es tremendamente grave lo que está sucediendo. Y de nuevo, cuando ya desde todas las tendencias, desde todas las posiciones políticas se dice, hey, abandonados estamos, en eso no hay ninguna discusión, es que el tema es realmente grave y merece ser tratado, pues, expuesto ante los ojos nacionales. Muchísimas gracias, Juan Andrés, por la generosidad de tu tiempo. Fernando, gracias a ti. Yo sé que eres de Emelec. Tuve la oportunidad, te conocí hace años, fíjate tú, en la Corte Nacional de Justicia, en los juzgados, se llama juzgados temporales. Claro que sí, claro que sí. Y llegaba con la camiseta de Emelec. Yo decía, ay, caramba, no sabe lo que hace. Pero está bien, está bien. En esa época mi equipo jugaba Libertadores seguido en esa época, así que es probable que un miércoles me hayas visto con la casaca del bombillo, la gloriosa. No, está perfecto, porque yo soy hincha de todos los equipos del Ecuador, de todo. Yo apoyo al Emelec, al Barcelona, al Nacional, al Aucas, al Muchurrún, a nivel internacional de la Liga de Quito. Qué gran gusto, Juan Andrés. Un abrazo, Fernando. Un gusto verte. Hasta luego, un abrazo. Chao. Bien, Juan Andrés González, asambleísta por Loja. Qué linda charla, ¿no? No solamente por el empuje que Juan Andrés venía a manifestarnos en esta entrevista, se le está dando a la propuesta de juicio político contra los ministros Manzano y el exministro Gonçalves, no sé cuál es la pronunciación correcta, sino adicionalmente porque, fíjense, yo tengo semanas diciéndole, creo que con Janet Patricia lo hablábamos y decíamos, hay que hablar de Loja, y en esta nota que todos los días nos viene una nueva explosión de noticias que no nos alcanza el tiempo para manejar, se nos ha ido quedando Loja. Mi compromiso con ustedes, con quienes nos ven desde Loja, con quienes nos ven desde el sur del país y con quienes están interesados también en saber qué es lo que está pasando. Yo quisiera, y aquí tomemos apunte productitos y doña Produ, quisiera empezar a entrevistar a los prefectos. Yo creo que es hacer un recorrido a través de las voces de los 24 prefectos del país. Habrán varios que no nos acepten la entrevista, habrán otros muchos que sí, pero intentar ese recorrido a través de las voces de las prefecturas me parece un ejercicio de radiografía de las realidades nacionales tremendamente valioso. Como tremendamente valioso me ha resultado la generosidad del tiempo, porque con exceso de tiempo nos ha atendido Juan Andrés González, asambleísta por Loja, para hablar, extendiendo la entrevista, de la realidad en Loja y en las provincias del sur.